Bienvenidos un día más a su canal de chismes turcos de confianza. Aquí donde el café es fuerte, el baklava es dulce y los dramas son más intensos que una telenovela de las 9. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, alimentando rumores y rompiendo corazones por igual, la posible ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, tomen sus pañuelos porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y aman tanto como yo el drama turco, los romances prohibidos y los secretos a voces, suscríbanse. No se arrepentirán. Y si ya son parte de esta familia chismosa, gracias por estar aquí, siempre fieles y listos para un buen salseo. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Anker, como los conocimos y amamos durante el fenómeno de Senkalkam, o Love is in the air, para nosotros en este lado del charco. Su química en pantalla era innegable, explosiva, casi palpable. Era de esos romances que traspasan la pantalla y te hacen creer, por un momento, en el amor verdadero. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, el fandom explotó de felicidad. Parecía un cuento de hadas moderno, dos estrellas jóvenes, exitosas y enamoradas, viviendo su propio final feliz. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre reflejan la realidad. Y en el mundo del espectáculo, donde las agendas son apretadas, las presiones constantes y el ojo público implacable, mantener una relación es un desafío titánico. Y aquí es donde empiezan los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas. ¿Qué está pasando realmente entre Kerem y Hande? La verdad es que no hay una confirmación oficial. Ninguno de los dos ha salido a decir sí, terminamos, o no, seguimos más enamorados que nunca. Pero las señales, mis amigos, las señales son elocuentes. Primero, el distanciamiento en redes sociales. Antes, sus cuentas eran un festival de fotos juntos, declaraciones de amor públicas y comentarios juguetones. Ahora, el silencio es casi ensordecedor. Publican sobre sus proyectos individuales, sus viajes, sus amigos, pero el uno al otro casi nada. Un like esporádico por aquí, una felicitación impersonal por allá. Pero la chispa, la pasión, la intimidad que antes compartían abiertamente se han esfumado. No solo eso, sino que algunos fans más observadores han notado que fotos antiguas donde aparecían juntos han sido discretamente archivadas de sus perfiles, un movimiento que en la era digital equivale casi a una declaración de guerra amorosa. Segundo, las agendas profesionales. Hande está imparable protagonizando nuevas series, convirtiéndose en embajadora de marcas de lujo y viajando por todo el mundo. Kerem también está enfocado en su carrera, explorando nuevos proyectos y buscando consolidarse como un actor de renombre internacional. Y aunque el éxito profesional es algo que todos celebramos, la realidad es que las agendas apretadas pueden pasar factura a cualquier relación. La falta de tiempo juntos, los viajes constantes, la dificultad para coordinar sus vidas, son factores que pueden erosionar incluso el amor más fuerte. Fuentes cercanas a ambos actores comentan que las largas jornadas de rodaje y los compromisos publicitarios hacían casi imposible encontrar un momento para ellos, llevando a discusiones y frustraciones acumuladas. Tercero, los rumores de infidelidad. Aquí es donde la cosa se pone turbia y donde hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. No hay pruebas sólidas, solo chismes que circulan por internet y que alimentan el morbo del público. Se ha vinculado a Kerem con otras actrices, se ha insinuado que Hande ha encontrado consuelo en otros brazos. Pero, repito, son solo rumores. No hay confirmación de nada. Y creo que es importante recordar que incluso si fueran ciertos, la vida personal de cada uno les pertenece y merecen respeto en ese sentido. Uno de los rumores más persistentes vincula a Kerem con una CEO protagonista de su última serie, aunque las fuentes no revelan el nombre, aseguran que la química entre ellos traspasaba la pantalla, generando celos y desconfianza en Hande. Por otro lado, se ha visto a Hande en compañía de un empresario turco en varias ocasiones, alimentando las especulaciones sobre un posible nuevo romance. Cuarto, la presión mediática. Imagínense ser una pareja joven y famosa, con millones de personas siguiendo cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus fotos, interpretando cada uno de sus gestos. Es una presión enorme que puede desgastar cualquier relación. Cada salida, cada cena, cada viaje se convierte en noticia. Cada silencio se interpreta como una confirmación de ruptura. Es una lupa constante que puede ser asfixiante.
Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto comprometedora, la señal de crisis, el mínimo indicio que confirmara los rumores. La falta de privacidad y la constante exposición mediática fueron, sin duda, un factor determinante en el deterioro de la relación. Pero, ¿hay esperanza? ¿Existe la posibilidad de que Kerem y Hande superen esta crisis y vuelvan a estar juntos? Pues, amigos míos, en el amor, como en las telenovelas turcas, todo es posible. Quizás solo necesiten tiempo, espacio y comprensión para reencontrarse y reavivar la llama de su amor. Quizás esta distancia sea solo un bache en el camino y puedan volver a construir una relación aún más fuerte. O quizás, lamentablemente, su historia de amor haya llegado a su fin. Profundizando en las posibles causas, debemos considerar el impacto del éxito arrollador de Sen Kalkam. La serie catapultó a ambos actores al estrellato internacional, pero también los sometió a una presión inmensa. El público no solo amaba a los personajes de Eda y Serkan, sino que también idealizaba su relación en la vida real, creando expectativas poco realistas sobre lo que Kerem y Hande debían ser como pareja. Esta presión, sumada a la constante atención mediática, pudo haber sofocado la espontaneidad y la naturalidad de su relación. Además, es importante recordar que Kerem y Hande son dos individuos con sus propias ambiciones y aspiraciones. Kerem, con su espíritu aventurero y su deseo de explorar nuevos horizontes en la actuación, podría haber sentido que la relación lo limitaba de alguna manera. Hande, por su parte, con su creciente popularidad y su incursión en el mundo de la moda y la publicidad, podría haber priorizado su carrera profesional. Estas diferentes prioridades, aunque legítimas, podrían haber generado conflictos y distancias entre ellos. Los amigos cercanos a la pareja, aunque se mantienen cautelosos al hablar del tema, sugieren que la falta de comunicación fue un factor clave en el deterioro de la relación. Las largas horas de trabajo y los viajes constantes dificultaban la comunicación abierta y honesta, lo que llevó a malentendidos y resentimientos acumulados. La incapacidad de abordar los problemas de manera constructiva y la falta de tiempo para compartir momentos de calidad fueron erosionando la confianza y la intimidad entre ellos. Sin embargo, no todo está perdido. Algunos fans optimistas señalan que a pesar del distanciamiento en redes sociales, Kerem y Hande todavía se siguen mutuamente en Instagram, un gesto que interpretan como una señal de que todavía existe cierto cariño y respeto entre ellos. Además, recuerdan que la pareja ha superado crisis anteriores y que en el pasado han demostrado ser capaces de reconciliarse y fortalecer su relación. Otro factor a considerar es el cariño y el apoyo incondicional que reciben de sus fans. El fandom de Anker es uno de los más grandes y apasionados del mundo, y muchos fans se niegan a creer que la relación ha terminado. Estos fans han lanzado campañas en redes sociales para pedir a Kerem y Hande que reconsideren su decisión y que luchen por su amor. El apoyo del público podría ser un factor importante para motivar a la pareja a superar sus diferencias y a darle una nueva oportunidad a su relación. En última instancia, la decisión final recae en Kerem y Hande. Solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos y solo ellos pueden decidir si quieren seguir juntos o no. Como fans, solo podemos esperar que tomen la decisión que sea mejor para ellos y que puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o separados. Lo que sí podemos hacer es no alimentar los rumores y las especulaciones. No acosarles en redes sociales ni invadir su privacidad. Recordemos que son personas de carne y hueso con sentimientos y emociones, y que merecen respeto, incluso en medio de la tormenta mediática. No olvidemos que detrás de las portadas de revistas y los titulares sensacionalistas, hay dos personas que están pasando por un momento difícil. Así que, mis chismosos, después de este recorrido por el drama Anker, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos explorado las señales, los rumores y las posibles causas de esta supuesta ruptura. Hemos hablado de la presión mediática, las agendas profesionales y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Y hemos reflexionado sobre la esperanza de una posible reconciliación. Hemos analizado el impacto del éxito, la falta de comunicación y las presiones externas que podrían haber influido en la relación. Gracias por acompañarme un día más. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya mantenido entretenidos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande realmente han terminado? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿O creen que todo esto es solo un rumor inflado por los medios? Déjenme sus comentarios abajo que los estaré leyendo con café en mano, como siempre.
Y no olviden compartir sus teorías más locas. Quizás alguno de ustedes tenga la clave para descifrar el misterio Anker. Y antes de despedirme, un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos chismosos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba contenido nuevo. Y sigan atentos porque la semana que viene tendremos más chismes turcos, más dramas y más romances prohibidos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.